Yo teníamos que pagar. Y en la resurrección, Él nos ofrece vida nueva. Nada de lo que hacemos tiene sentido sin esa semana de fidelidad de nuestro Salvador. Muchos de nosotros buscamos a Dios para ver cómo Él puede obrar en nuestras vidas. Vamos a las Escrituras buscando al Dios que abrió los mares, que hizo las grandes señales a través de los profetas, que amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nosotros venimos a la Escritura con una necesidad, con un problema, con una petición. Buscamos a Dios más cuando estamos pasando por apuros que cuando Dios nos bendice. Es nuestra naturaleza como seres humanos. Todos lo hacemos. Ahora, creo que a diferencia de la iglesia primitiva, es que nosotros invitamos a Dios a nuestra vida y pedimos que se una a lo que nosotros estamos haciendo en vez de unirnos a lo que Él está haciendo en el mundo. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestra misión, nuestros objetivos, nuestras metas, ganar lo suficiente dinero para que mi familia no pase las necesidades tal vez que yo pasé, tener una mejor casa. Tengo una casa, una trailer house, pero quiero una mejor, un mejor coche, uno que ya no se descomponga y que esté en el taller tal vez todo el tiempo, una mejor vida, un mejor celular tal vez, o vestir tal vez ya no de segunda, pero por lo menos que sea nueva la ropa. Nos enfocamos y esforzamos tanto en estas cosas que en sí no son malas, honestamente. Pero la cuestión es que no debemos dedicarle más tiempo a estas cosas que lo que le dedicamos a la misión de Dios. Dios tiene una misión para nosotros. Esta mañana continuamos en nuestra serie de Hechos. Continuamos en el capítulo 8 con un creyente, un discípulo, Felipe. Felipe no fue uno de los 12, Felipe fue un discípulo que fue levantado debido a una necesidad en la iglesia. Vemos cómo Dios está llevando el evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria. Los que han creído debido a la persecución van compartiendo el evangelio a donde la persecución los lleva. Por todo el imperio romano, personas sin nombre, personas ordinarias y comunes, como dice la palabra de Dios, compartieron el evangelio por todo el imperio romano. En Felipe y en los creyentes de la iglesia primitiva, vemos cómo están viviendo su vida en la misión de Dios. Y hoy vamos a ver justamente algunos de estos elementos de cómo podemos vivir nuestra vida en la misión de Dios. Espero que al terminar este mensaje, este sermón, ustedes puedan responder a la pregunta: ¿estoy viviendo yo en la misión que Dios tiene para mi vida? ¿O estoy pidiendo que Dios bendiga la misión que yo tengo para mi vida? Todo discípulo, hermanos, debe de obedecer la voz del Espíritu Santo. Todo. No es opcional, aunque nosotros lo tenemos como opcional. Todo discípulo debe de obedecer la voz del Espíritu Santo y reflejar la misión de Dios por su estilo de vida, por las decisiones que toma y por las que no toma también. Pero todo discípulo debe de obedecer la voz del Espíritu Santo y reflejar la misión de Dios en su vida. Si no recuerdan nada más del sermón, espero que recuerden esa parte por lo menos. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 8. Continuamos ahí. Voy a dar lectura del versículo 26 en adelante. Hay Biblias disponibles ahí donde están sentados, por si no tienen una. Y si no tienen una en casa, pueden quedarse con esta. Les pido que se pongan de pie, por favor, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, voy a dar lectura del versículo 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Pueden tomar su lugar. Oremos. Padre Celestial, gracias porque hubo personas dispuestas a obedecer tu palabra. Lo vemos como con los apóstoles, Señor,
pero también lo vemos con hombres y mujeres piadosas que dijeron, heme aquí, Señor, envíame a mí, que obedecieron a la voz del llamado, que obedecieron aún en medio de la persecución, Señor. Personas que tuvieron que dejar su casa, su tierra, su parentela e ir por el mundo predicando tu palabra. Padre Celestial, muchos de nosotros ya nos hemos establecido aquí en esta ciudad. Padre, pedimos que aunque estamos ya asentados, que tú uses nuestras vidas para que la podamos vivir en la misión que tú tienes, Señor, de redimir a las personas, de que las personas puedan conocerte como Señor y Salvador, para que te traigan la honra y la gloria, Señor, que tú mereces, porque tú viviste esa semana difícil, porque tú fuiste a la cruz a tomar nuestro lugar, a morir la muerte que nosotros merecíamos, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese amor. Aviva ese amor en nosotros por las personas en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, donde nosotros hacemos vida, Señor. Sé con nosotros al estudiar tu palabra, Señor. Dirige nuestra mente, nuestros oídos, que podamos oír tu palabra, Señor, y también que la podamos poner en práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver cómo el creyente que vive en la misión de Dios se somete a la dirección del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque esta semana pueden estar aquí los niños con nosotros esta semana. Entonces, a mí me encanta tener ese ruido, ese sonido de los niños. Significa que hay vida, que la generación del cristianismo no va a terminar con nosotros, y también que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda persona. Entonces, el creyente que vive en la misión de Dios se somete a la dirección del Espíritu Santo. Felipe es obediente y sensible a la voz del Espíritu Santo. Usted podría preguntarse, ¿cómo puedo hacer yo eso? Bueno, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Vemos que Felipe era un discípulo que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba listo para escuchar la voz de Dios. El ángel del Señor le pide que vaya al sur de donde se encuentra. Recordemos que él estaba en Samaria, estaba teniendo un ministerio muy exitoso allí, muchas personas se estaban convirtiendo, y ahora el ángel del Señor le dice, ve a un lugar, el lugar que tiene que ir no es un lugar cercano, pero Felipe se levanta y va a donde Dios le está llamando sin ponerle peros o pretextos. Él le dice, estás aquí, muchas personas se están convirtiendo, ahora ve a un lugar en el desierto, ve a un camino en el desierto. No tenía ningún sentido hacer eso. ¿Cómo es posible, Dios? Aquí está pasando avivamiento. Aquí estás trabajando tú. La gente está creyendo. Pero bueno, él se levanta y se va. La semana pasada vimos cómo que Felipe fue obediente a ir también a un lugar no atractivo. A la persecución lo había llevado a Samaria. Ahora el Espíritu Santo lo está llevando a un lugar que es conocido como prueba, al desierto. Es un lugar aislado, sin vida. Cuando ustedes hacen planes para ir de vacaciones, no van a decir, pues yo voy a ir al desierto. Aunque hay personas que sí les gusta, honestamente, pero la gran mayoría de las personas no dice, yo voy a ir de vacaciones al desierto, sino que dice, yo voy a ir a la playa, o a Las Vegas, a un lugar así muy, pues, lleno de vida, a veces de corrupción, ¿no? También. Pero bueno, nosotros no hacemos planes para ir al desierto, al menos que vamos a ir de camping o al cañón, ¿no? Pero aún así no es necesariamente el desierto. En el Antiguo Testamento Dios probó a su pueblo por 40 años en el desierto. Cristo fue llevado después de su bautismo al desierto para ser tentado. Como podemos ver, a veces para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, tenemos que ir al desierto. Tenemos que ir a ese lugar solitario. En Felipe vemos a un creyente que confía en Dios y que constantemente está buscando a vivir su vida en la misión que Dios tiene para él. Él deja el avivamiento que está pasando, que está experimentando en Samaria, para ir donde Dios está, que es algo también muy importante para nosotros. Tal vez tengamos éxito en lo que estamos haciendo, pero a veces decir, Dios, ¿me quieres aquí? Esa es una pregunta muy difícil y casi no me gusta hacerla a Dios.
Porque a veces le dice, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo ahí. Señor, pero acabo de vender mi casa. Acabo de comprar una, estoy endeudado. Deja eso. Vete a otro lugar. Y a veces no nos los pide así de fácil. A veces permite que la persecución o otras cosas pasen para llevarnos a donde Él nos está llamando. Felipe puso su vida al servicio de la iglesia y sabía que sus pasos eran ordenados por Dios. Amén. Los pasos del hombre son ordenados por Dios. Esto lo vemos en el Salmo 37, versículo 23. Dice, pero por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en sus caminos. Estos son para los que estamos sometiendo nuestra vida al servicio del Señor. Como Felipe lo estaba haciendo, como Cristo lo hizo en esa última semana. Imagínense el peso que tenía de saber que todos sus discípulos lo iban a dejar. Todos, hasta los 3 más cercanos, lo iban a abandonar en su hora más difícil. Pero él sabía que ese era el camino que Dios le estaba llamando. Hermanos, a veces Dios nos llama a un camino difícil, a un camino que, siendo honestos, no queremos ir. Camino de prueba. Pero por el Señor son ordenados nuestros pasos y sabemos que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Aunque tal vez eso no es lo mejor para lo que nosotros queremos para nosotros. El Espíritu Santo lo lleva para encontrarse con un eunuco etíope. No sabemos el nombre de esta persona, como no sabemos el nombre de muchas personas, o si sabemos el nombre a veces no tenemos mucha información de ellos. Pero este hombre estaba al servicio de la reina. Lucas nos dice que había venido de Jerusalén, que iba a su camino de regreso a casa, a Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar. Debido a su condición física, probablemente no era un prosélito, porque no podía participar plenamente en la adoración en el templo de Jerusalén, puesto que en Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 1, se prohíbe que los castrados, que los eunucos entren en la congregación. Entonces él solamente podía venir a Jerusalén y no podía poner pie en el templo. Pero fíjense lo maravilloso de este hombre. Tenía fe, porque dice, aunque yo no puedo entrar a tu presencia, me voy a acercar a lo más cercano que yo pueda estar delante de ti. Y ahora Dios tenía muy buenas noticias para él. Porque aún había una promesa para los eunucos en Isaías 56, versículos 4 al 5. A los eunucos fieles como este hombre, el etíope, se les promete un nombre eterno dentro de los muros del templo. A los eunucos fieles, a los temerosos de Dios, que habían tomado esa decisión, o se les había tomado por ella. Probablemente Daniel y sus amigos eran eunucos. No lo sabemos por certeza, pero probablemente eran eunucos. Este hombre era de Etiopía. En el Antiguo Testamento, esta ciudad, este país es conocido como Cus. Estaba al sur de Jerusalén. Entonces, Felipe está al norte en Samaria y le pide que el ángel del Señor le pide que vaya hasta el sur. Un camino largo. No había taxis, no había Uber. Tenía que ir en Dodge, en 2 patas. Tenía que ir caminando, ni siquiera tenía bicicleta o caballo o camello en ese entonces. Entonces era un viaje largo y peligroso, pero era hacia donde le estaba llamando el Señor. También Etiopía era conocido en la antigüedad, en los antiguos escritos. Se consideraba que los etíopes, los que vivían en Etiopía, vivían en lo último de la tierra, en los confines de la tierra. Con la llegada del Evangelio a los samaritanos, a Judea y Samaria, y después a este etíope, se alcanzan las últimas 2 esferas geográficas de la Gran Comisión de Hechos 1:8, donde dice, me serán testigos en Jerusalén, donde era su casa, en Judea y Samaria, donde había predicado el Evangelio y muchos se habían convertido, y ahora hasta los confines de la tierra. Ahora sabemos que los confines no estaban limitados solamente geográficamente o a tiempo, ¿no? Porque en el Evangelio ha llegado a nosotros. Nosotros somos parte de esos confines de la tierra. Hermanos, en esta historia tenemos a Felipe, un discípulo de Cristo que estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Felipe deja su ministerio en Samaria para predicarle a un hombre que ni siquiera era bienvenido en el templo. El ángel del Señor
le dice, levántate y ve. El Espíritu Santo le dice, ve y júntate a este carruaje. Y él obedece. Está viviendo su vida en la misión de Dios. Levántate y ve y júntate a ese carruaje. Qué bueno fuera que nosotros escucháramos la voz de Dios a veces o dejáramos que el Espíritu Santo nos hablara así. Pero para poder hacer eso debemos estarle buscando constantemente. Debemos someter nuestra vida a su voluntad. Hermanos, no esperes hasta que todo esté bien en tu vida para empezar a cumplir la misión de Dios. Porque siempre vamos a estar pasando por algo. No estoy diciendo que desatiendas a tu familia, las cosas que necesitas hacer, pero siempre va a haber algo que se tiene que tratar, que se tiene que reparar, que requiere nuestra atención. Yo no estoy diciendo que desatiendas eso, pero Dios sí te está pidiendo que seas sensible a la voz del Espíritu Santo y vivas tu vida en su misión. No hay mejor manera de vivir la vida que poner a Dios primero. Amén. Amén. Es un sacrificio, es difícil, es un reto, y somos honestos, es incómodo. Es el camino menos transitado, pero es lo mejor que podemos hacer como siervos, como discípulos del Señor. Solo tenemos una vida para vivir, hermanos. A un buen número de nosotros en este santuario probablemente nos quedan como 30 años de vida. Tal vez algunos menos, algunos más. Pero promedio, o más del promedio, aquí nos quedan como 30 años de vida. Ni mi padre ni mi madre llegaron a los 70, entonces menos para mí. ¿Cómo vamos a vivir esos años? ¿Cómo vas a vivir ese tiempo que te queda de vida? Quiero invitarles a que los vivan en la misión de Dios, en la misión que Dios tiene para su vida. Solamente tenemos una vida aquí en la tierra. Después vamos a estar con el Señor, una vida eterna. Un sabio una vez dijo, y me encanta esto, la mayoría de las personas mueren a los 25, pero no los entierran hasta los 75. Una vez más, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, mueren a los 25 años, pero no los entierran hasta los 75. Ahora si dices, ¿cómo es posible? Obviamente está hablando en un sentido figurado, de que dejamos de vivir, dejamos de creer, dejamos de ir, dejamos de tener sueños tal vez, y dejamos que los demás hagan eso. Hermanos, no dejemos la obra para otras personas. Heme aquí, envíame a mí. Una vida en la misión de Dios, debo de ser la voz del Espíritu Santo y presentar el Evangelio desde las Escrituras. Esto lo vemos del versículo 30 en adelante del capítulo 8 de Hechos. Dice, Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, Cristo, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y el eunuco responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una declaración hermosa, respondió el eunuco. Bueno, es lo que dijo el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Felipe se acerca al carruaje, como lo manda el Espíritu Santo,
y puede escuchar que el etíope está leyendo del profeta Isaías. En ese tiempo nadie leía en silencio. Para nosotros tal vez es un poco raro. Era común que todos los que sabían leer en ese entonces, que eran muy pocas personas, leían en voz alta. Entonces es lo que está haciendo el eunuco. Entonces Felipe empieza a compartir el evangelio haciendo preguntas. Esta era una de las técnicas favoritas de Cristo cuando estaba enseñando. Cuando le hacían una pregunta, él solía responder con otra pregunta. Una técnica hermosa que él usó muchas veces. Cuando compartamos el evangelio, hermanos, no cometamos el error de responder preguntas que la persona no se está haciendo. Muchas veces le decimos, yo tengo un plan hermoso para tu vida, y la persona dice, pues yo también tengo un plan hermoso para mi vida. Y no incluye a Dios muchas veces, si somos honestos, ¿no? Como seres humanos nos encanta a nosotros ser el centro de la atención. Felipe fue sensible a la necesidad de este hombre y le empieza a hacer preguntas de lo que ya está leyendo. Y nosotros podemos hacer preguntas a las personas con las que nos encontramos. Probablemente no debe ser la primera pregunta, pero si conocemos a alguien y queremos conocerle un poco más de su cosmovisión, la cosmovisión es cómo él ve el mundo, cómo interpreta él el mundo, los lentes con los que él ve el mundo. Una pregunta que les podemos hacer a alguien es, ¿qué es lo más importante en la vida para ti? Para algunos va a ser su trabajo, para algunos va a ser su estado de cuenta, para otros su familia. Espero que para todos aquí sea nuestra familia, nuestra relación con Dios, obviamente. O ¿cuál es el mayor reto o temor al que te estás enfrentando en tu vida ahora? Estas son preguntas para hacerlos pensar, para que nosotros sepamos lo que ellos están pensando. O podemos preguntarles, cuando sientes que necesitas fuerzas, ¿a quién recurres? ¿A dónde vas cuando estás necesitado? O la última pregunta que tengo aquí es, ¿crees que las personas son buenas por naturaleza o malas por naturaleza? Bueno, nosotros vivimos en este lado del mundo y aquí todos piensan que probablemente somos malos por naturaleza. Yo estuve en Asia y yo les hacía esta pregunta a las personas y ellos decían, el hombre es bueno por naturaleza. Y yo me volteaba así como, ¿en serio? Y sí, ellos piensan que el hombre es bueno por naturaleza, pero la palabra de Dios nos enseña diferente, ¿no? Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿por qué existe maldad? Esas son cosas fuera del hombre que le permiten que sea malo. Bueno, pero ¿dónde salió esa maldad? No tenían respuesta a eso. Pregunta, bueno, quedé sin el audio, pero ¿me puedes escuchar? ¿Amén? Bueno, voy a hablar un poco más fuerte a ver si no se me va la voz. Al hacer preguntas a las personas, pone la atención en ellos, los hace reflexionar y razonar sobre lo que piensan. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué pienso lo que pienso? Sí, o debería de. Entonces, hacer preguntas es una buena técnica al compartir nuestra fe. En esta historia podemos ver la humildad del etíope al responder que no sabía y que necesitaba ayuda. Ahora recordemos que este etíope no era un hombre sencillo, era un hombre muy importante, pero él reconoce, no importa el puesto, que hay una necesidad, que no entiende lo que está leyendo. Él reconoce su necesidad. Déjeme apagar este otro. Sí, llega. Entonces, el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53, versículos 7 al 8. La duda que el etíope tiene es que si Isaías, el profeta, está hablando de sí mismo o de alguien más. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de Isaías, de la Escritura, le anuncia el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, usemos la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes son, como dicen en mi país, muy verbo, son muy buenos para hablar, pero el Evangelio es el poder de Dios, no nosotros, no nuestra lengua. El Evangelio es lo más importante que podemos predicarle a alguien más. Felipe hace uso de las Escrituras y no de su propia sabiduría. Recordemos que en Samaria él estaba sanando, él estaba expulsando demonios, pero lo más importante de su ministerio y lo más poderoso era el mensaje de los milagros, la proclamación
del Evangelio. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. A la gente les encantan las historias, pero nuestra historia, la historia de Cristo que fue a la cruz, es la más importante de toda la humanidad y está en las Escrituras. Nosotros tenemos copias. Hermanos, si usted necesita una, puede llevarla y compartirla. La Escritura habla por sí misma. Recordemos que es inspirada por Dios y que es más cortante que cualquier espada de dos filos. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, es el que cambia corazones, no nosotros. Los corazones sensibles, como el del eunuco, responderán al mensaje de Dios. El mensaje siempre es el de Dios, no el nuestro. Hermanos, cuando yo vine a Cristo, me enseñaron que mi testimonio era una herramienta muy poderosa para compartir mi fe. Así que por varios años yo compartía sobre lo que Cristo había hecho en mi vida, cómo Él había obrado, cómo me convertí y también cómo cambió mi vida. Y sin lugar a dudas, mi testimonio es un testimonio impactante. Hermanos, pero mi testimonio no es lo más poderoso para la conversión de alguien. El uso de las Escrituras es el instrumento más poderoso para que las personas respondan al llamado que Dios está haciendo. La fe viene por el oír, no de nuestro testimonio, sino de la palabra de Cristo. Aunque nuestro testimonio también puede ser buena herramienta. La palabra de Dios predicada por un creyente es el medio que Dios usa para atraer a las personas a sí mismo. Entonces, hermanos, aquí tenemos la palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando en las personas. Entonces necesitamos varios elementos para que las personas lleguen al conocimiento de Dios. Primero, predicar la palabra de Dios. Y segundo, el predicador o el evangelista. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está un evangelista. Y ahí hay varios evangelistas. Amén. Eso es el medio que Dios más usa para que las personas conozcan de su evangelio. Que la Escritura sea la herramienta más utilizada en la predicación del evangelio. No lo más novedoso. Yo tengo un tríptico, los que usamos para compartir el evangelio, y es muy bonito porque al ir compartiéndolo se convierte en una cruz. A mí me gusta mucho eso, pero eso no debe ser una distracción de las Escrituras, sino que eso debe llevar a las personas a su necesidad del evangelio. Felipe compartió todo el evangelio con el etíope, incluyendo el bautismo. Por lo que el eunuco pregunta, dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde, primero tienes que ir fielmente a la iglesia por varios meses. Después debes tomar la clase del bautismo. Y después de hacerte varias preguntas, entonces puedes ser bautizado. No le responde eso. Dice, ¿cree usted con todo su corazón que Jesús es el Señor? Y el eunuco le dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces lo bautiza. Felipe puede ver que el etíope ha entendido el evangelio y lo bautiza. Si bien el bautismo no nos salva, es una ordenanza que practicamos y deberíamos de practicar. Y también al bautizarnos debemos recordar que nos identificamos públicamente como seguidores de Cristo. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección, y también nos identifica con esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo nuestro Señor y Salvador. Si alguien aquí ha entendido el mensaje del Evangelio y no se ha bautizado y quiere tomar este paso de fe, por favor, hablen conmigo después del servicio o con uno de nuestros hermanos del concilio de liderazgo, con el hermano Alex, con el hermano Rolando, Benjamín o Alfonso. Por favor, queremos que ustedes tomen este paso de fe, de bautizarse, de identificarse con Cristo, como Él se identificó con nosotros en su bautismo y también al ir a la cruz. Él tomó eso en fe. El etíope era un temeroso de Dios. Tenía cierto conocimiento y Felipe le ayudó a entender el evangelio y después fue bautizado. Entonces, por una parte, pues no debemos poner obstáculos,
Pero por otra parte debemos recordar que el etíope no era necesariamente un ignorante, sino que ya tenía cierto conocimiento de Dios. Ya sabía de los rituales de purificación y todo eso. Entonces, queremos cuando una persona se bautiza, tenga cierto conocimiento de la palabra de Dios. Felipe es arrebatado. Algunas personas, algunos eruditos dicen que fue la primera persona en ser teletransportado. Entonces, lo bautiza y ¡pum!, se desaparece y aparece al norte. La Biblia no vuelve a mencionar al etíope, pero en el siglo II, como 150 años después, más o menos, unos 100 años más, Ireneo de León y Eusebio, que eran discípulos de los discípulos de los discípulos, ellos afirman que este etíope se convirtió en misionero en Etiopía. Entonces, esta persona que solamente era una, que Felipe le compartió el evangelio, después se convirtió en evangelista, en misionero en Etiopía, y muchos llegaron a conocer el evangelio. Felipe descubrió que Dios había estado obrando en aquel funcionario etíope antes de que él se acercara a él. También nosotros podemos esperar que suceda esto cuando compartamos el evangelio de Cristo con los demás. Dios ya está trabajando en las personas. Solamente necesita que uno de nosotros, vayamos y le compartamos el evangelio. En Felipe también podemos ver que el evangelio no conoce nacionalidades. Él fue a Judea y Samaria, personas despreciadas por los judíos. El evangelio no conoce números. En Samaria había muchos, o estilos de vida con el eunuco. Entonces, el evangelio es para todos. Todos son bienvenidos, mas no todos son afirmados. Porque algunas personas usan este pasaje para decir, yo puedo seguir con mi estilo de vida, hacer lo que yo quiera, y no es así. Aquí introducen la ideología de género y todo eso. Todos pueden venir a Dios y quedarse así. No. El eunuco pues ya no podía, pues se pudo arrepentir, pero ya no podía cambiar su condición física. Pero sí se arrepintió y confesó. Entonces, el evangelio no nos afirma, sí nos llama al arrepentimiento. Cuando compartimos el evangelio debemos tener presente que tanto Satanás como Dios están obrando en todas las personas. A veces Satanás ha cerrado el corazón de las personas para que no crean, y no importa cuántas veces le compartamos, no van a creer. Ahora, nuestro esfuerzo no se debe de ver limitado por eso, porque sabemos que otras veces a la persona que le compartimos el evangelio ha escuchado la voz de Dios y está sensible a la palabra. Eso lo podemos ver cuando Pablo comparte el evangelio. En Hechos 16, versículo 14, tenemos a una señora llamada Lidia. Estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Siempre es Dios, hermanos. Siempre es Dios. Y nosotros no debemos decidir quién va a ir al cielo. De hecho, nosotros no decidimos, aunque lo puedes llegar a pensar. Es Dios el que decide. Es Dios el que da la entrada. Nuestra tarea, nuestra misión es compartir la palabra. El evangelio vence las tinieblas, como vimos la semana pasada. El evangelio da claridad a la confusión, como lo vemos con el eunuco etíope. Algo muy importante también que sucede con el evangelio es que trae gran gozo. Tanto los samaritanos, como vimos la semana pasada, como el etíope, después de escuchar el evangelio, después de recibir el evangelio, tienen gozo. El gozo del evangelio nadie nos lo puede quitar. Podemos tener gozo en Cristo. Amén. Su vida debe ser caracterizada, si no sabía, por el gozo de Dios. Por el gozo que tenemos, aún en medio de cualquier circunstancia. Una vida en la misión de Dios obedece la voz del Espíritu Santo y presenta el evangelio desde las Escrituras. Y por último, entiende que la misión de Dios, y esto es muy importante, una vida en la misión de Dios entiende que la misión no ha terminado. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él continuó fielmente predicando el evangelio.
Una vez terminada la misión con el etíope, Felipe, el evangelista, es llevado de una forma espectacular a otra región donde fielmente sigue compartiendo, sigue hablando, no se puede callar. Es como cuando un niño se interesa por un show, por un juguete, o nosotros en una etapa, ¿no?, donde nos interesan las bicicletas. Hubo un tiempo también donde yo salía en mi bici y andaba ahí todo el tiempo y no nos podemos callar, solamente queremos hablar de eso. Bueno, Felipe tiene esto, pero tiene esto del evangelio, que no puede hablar de otra cosa que no es del evangelio. Yo doy gracias a Dios por esos hermanos que todo el tiempo, que cada conversación siempre apuntan hacia Dios. Las noticias del evangelio de Cristo es lo más importante que podemos compartir. Felipe pudo haber dicho: yo ya hice mi parte, ya compartí el evangelio en Samaria y muchos se convirtieron. Y no solo eso, sino que fui al desierto hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio. Él pudo haber pensado que la obra ya había terminado, pero vivía su vida enfocado en la misión de Dios. De los primeros misioneros, Felipe, llevó el evangelio a lugares fuera de Jerusalén. Fue fiel predicador en su casa, a multitudes, como a una persona en un camino solitario. El Espíritu Santo lo lleva a otra ciudad filistea, a Soto, como a 20 millas de donde estaba. Después de compartir en estas ciudades que estaban ahí, continúa su camino hasta que llegó a Cesarea, otras 45 millas al norte. Cesarea se convertiría en su casa, como lo vemos más adelante en Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice que estaba Felipe el evangelista y sus 4 hijas. Dios lo bendijo a Felipe. Felipe no dejó que su amor por Dios se enfriara debido a la persecución. Felipe fue obediente cuando el Espíritu Santo lo llevó a compartir el evangelio a personas de diferentes nacionalidades, a las personas que él no quería por naturaleza, con diferentes necesidades. Él no dejó que la maldad, que una nacionalidad enfriara su amor. En Mateo 24, el Señor nos advierte que al fin del mundo va a pasar esto. Dice Mateo 24, versículos 12 al 14, y debido al aumento de la iniquidad, como lo vemos hoy en la actualidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, no dejemos que el amor por compartir el evangelio a las demás personas se enfríe. No permitamos que la maldad deje que se enfríe nuestro corazón. Felipe fue a donde los apóstoles todavía no habían ido. Fue un pionero en el evangelismo. Empezó ayudando a las viudas que estaban siendo desatendidas. Tal vez dices: pastor, pues yo no sé por dónde empezar. Empieza por algo, tal vez que sea, no sea tan público, pero sé fiel ahí. Después Dios lo llevó a diferentes naciones y lugares. Felipe fue obediente a vivir su vida en la misión de Dios. El pastor John Piper, que es pastor, no sé si todavía sea pastor en Minnesota, dice que hay 3 tipos de personas en la iglesia. Los que van a las misiones, los que van a esa comunidad y comparten el evangelio, los que envían, dicen: bueno, yo no voy a ir, yo no puedo ir, pero voy a enviar, voy a orar por los que sí están yendo. Y los que desobedecen. Entonces hay 3 tipos de personas en la iglesia: los que van a las misiones, los que dicen: yo voy, Señor, a donde tú me lleves. Los que envían: Señor, yo no puedo ir, pero yo voy a dar para que alguien más envíe. Y los que desobedecen. ¿Cuál de esos 3 somos, hermanos? Pablo dice a Timoteo, y a nosotros también, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, esa es palabra de Dios para nosotros esta mañana. Cumple el ministerio al que Dios te ha llamado. Cumple la misión de Dios. Cumple tu ministerio. El corazón de Felipe está totalmente abierto a todo tipo de personas y refleja el corazón de Dios. Lo vemos ayudando, sirviendo a las viudas,
como Dios también cuida de ellas y se preocupa por ellas. Luego en Hechos 8 muestra su amor cristiano hasta los preciados samaritanos, a pesar de que la gente los consideraba herejes, étnicamente impuros, Él les comparte. Luego en nuestro texto muestra el amor de Cristo, no solamente por las multitudes, sino por también una persona, un eunuco, aquella persona que nadie quería acercarse. Aún subirse al carruaje de esta persona tal vez era un poco impuro para él, pero él lo hace por amor a esta persona. Entonces, ¿cómo podemos vivir en misión? Primero, identifica de dónde Dios está trabajando en tu comunidad, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu escuela, donde quiera que tú haces vida. Dios ya está trabajando ahí. Identifica en dónde está trabajando Dios, con quién está trabajando Dios en tu comunidad. Segundo, invierte. Después de ser sensible a la dirección del Espíritu Santo, es necesario invertir tiempo orando por las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Habla con Dios acerca de las personas a las cuales les vas a compartir el Evangelio. Pide a otros que oren por ti para que tú compartas el Evangelio con ellos claramente. Que Dios te dé el valor para hacerlo. Porque podemos hablar de deportes, podemos hablar de series, de novelas, de cualquier cosa, de la guerra. Pero ¿por qué no hablamos del Evangelio tan fácilmente como hablamos de esos temas? Así que oremos para que Dios nos dé el valor para predicar su Evangelio firmemente. Recuerda que las personas no son proyectos. Si bien nuestra meta es que ellos glorifiquen a Dios, que lo conozcan como Señor y Salvador, ellos se van a dar cuenta si tú lo estás tratando como un proyecto. Invierte tiempo en formar una relación con ellos, que sea genuino tu amor por ellos y no que sea un proyecto para que ellos lleguen a conocer a Cristo solamente. Ellos se van a dar cuenta si lo estamos tratando así. Y por último, invita. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, los invitó a ver lo que Él estaba haciendo. Él les dijo, venir y ver lo que yo estoy haciendo. Y ustedes decidan si esto es actividad del reino del cielo. Entonces, invita a las personas a que formen parte de comunidad, a comer en tu casa, a un restaurante, a un parque o a un convivio que vayamos a tener aquí en la iglesia. Una de las cosas en las cuales puedes invitar este viernes vamos a celebrar Viernes Santo, vamos a celebrar la Santa Cena. Puedes invitarlos ahí. O al próximo domingo, tenemos el domingo de resurrección. Puedes invitarlos a un evento. Y hermanos, en abril esperamos tener también un convivio donde podamos invitar a estas personas, a nuestros amigos, a que puedan venir y ver al Dios que adoramos, que lo puedan ver a través de cómo vivimos nuestras vidas. Así que hermanos, muchas personas son enterrados, mueren a los 25 años, pero no son enterrados hasta los 75 años. Solamente tenemos una vida para vivir aquí en la tierra. No sabemos cuántos años nos queden. Espero que muchos. Espero que por lo menos 30. Que son pocos. Que esos años que nos queden podamos hablar de lo más importante en nuestra vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que identificamos dónde está Dios trabajando, que invirtamos tiempo, pero también que invitemos a las personas a formar parte de la familia de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, Señor, que no regresa vacía. Padre, tenemos necesidades, tenemos dolencias en nuestro cuerpo, tenemos tal vez gastos que pagar, trabajos donde tenemos que interactuar con otras personas, Señor. Tal vez tú no nos estás pidiendo que dejemos eso, pero sí nos estás pidiendo que tengamos tu misión presente ahí en esos lugares, Señor. Ayúdanos a fielmente llevar tu evangelio ahí y que las personas con las que interactuamos puedan ver la esperanza de nuestra vida, Cristo Jesús, quien fielmente fue a la cruz, a un lugar de dolor, para que ellos no tuvieran que experimentar esto, para que nosotros no tuviéramos que experimentar. Gracias, Señor, por esa entrada a Jerusalén, aunque algunos le llaman triunfal y veo por qué, Señor, también hubo pérdida,
Él derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Cristo, por ese sacrificio. Padre, pido que si hay alguien aquí en este santuario que no te conoce o que ha escuchado de ti y no se ha rendido, porque así como Lidia, así como el etíope tenían cierto conocimiento al Evangelio, pido que si alguien ha escuchado de ti pero no se ha rendido todavía su vida al Evangelio, que lo haga, Señor, y que se bautice. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.